Ahí está, ahí está en modo prueba. Buenos días, bienvenidos al curso de literatura. Mi nombre es Alexander Villalobos. Voy a saludarlos a ver en el chat. Edwin, Cayuapasa, Alexandra, Alondra, Daniela. ¿Cómo estás, Daniela Vera? Buenos días, jóvenes. Estamos en esta semana de fiestas patrias, pero siempre trabajando para ustedes. Vamos a desarrollar ahora un tema amplio que es teoría literaria. Dentro de ello vamos a revisar géneros literarios y en la medida que el tiempo lo permita también otros temitas sobre este aspecto, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicar. Siempre el ser humano ha tenido la necesidad de comunicar. En un principio de manera oral y posteriormente mediante la escritura. Quería registrar lo que pasaba a su alrededor o simplemente plasmar o compartir su imaginación para tratar de explicar una gran cantidad de fenómenos o una gran cantidad de situaciones en las que ellos se inspiraban, producto de la realidad, producto de la fantasía también. Y si tomamos en cuenta, desde que el ser humano empezó a difundir historias como mitos y leyendas hasta el siglo XXI, imagínate la cantidad de obras, la cantidad de creaciones que se han compuesto, entre creaciones orales, creaciones escritas, creaciones orales que luego se pasaron a escritura. Es infinito, ¿verdad? Y ahí aparecen los géneros literarios, que consiste en clasificar esas obras. Pero ¿qué se toma en cuenta en esa clasificación? Por ejemplo, se puede tomar en cuenta la forma de la obra, se puede tomar en cuenta el fondo también. ¿Ya? Se puede tomar en cuenta la forma o se puede tomar en cuenta el fondo. Y esto ha sido ya pregunta de examen de admisión. Una definición es, son formas institucionalizadas en las que se clasifican las obras. Los géneros literarios lo que hacen es clasificar las obras. ¿Según qué? Los rasgos en común, de acuerdo a su estructura, es decir, a la forma, a la parte interna de la obra, género, especie, pero también de acuerdo al contenido, es decir, de acuerdo al fondo. Son categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras. Y el primero en teorizar acerca de los géneros literarios, ha sido el filósofo griego Aristóteles, en esta obra que ves aquí en la pantallita que se llamó Poética. Y posteriormente el poeta latino Horacio teoriza también sobre los géneros literarios en su obra Arte Poética o Epístola a los Pisones. Vamos entonces con la clasificación. El primer gran género va a ser el épico narrativo. Es un solo tronco común. El primer gran género va a ser el épico narrativo. Es un solo tronco común. Vamos primero por la parte épica, por el género épico. Vamos a subdividir. El género épico narrativo tiene dos ramas, el épico y el narrativo. Los dos son hermanos, ¿no? Pero se diferencian por el tiempo y las características en el cual aparece. Por ejemplo, el género épico surgió en la Edad Antigua. En Grecia. Es el género literario más antiguo en el mundo de Occidente. Épico viene la palabra epos, y epos significa narración. El género épico se caracteriza porque narra en verso. ¿Qué otras características comparte con el narrativo? Que es narrativo, es decir, que te narra un hecho del tiempo pasado. Es objetivo porque da la ilusión de la impersonalidad. Alguien desde una tercera persona te cuenta la historia, describe lugares y objetos,
y también describe personajes o retrata personajes. ¿Cuáles son las especies literarias que le corresponden al género épico? La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico heroico. Está ahí en orden cronológico. Vamos con la primera de ellas. La epopeya es la especie épica más antigua en el mundo de Occidente, porque recordemos que en el mundo de Oriente también se desarrollaron epopeyas, pero nosotros no vemos esa literatura. Nosotros vemos literatura de Occidente. Surgió en la Edad Antigua. La epopeya se caracteriza porque narra hazañas de un héroe importante para un pueblo o grupo. Por ejemplo, en la Ilíada, Aquiles. En la Odisea, Odiseo, Ulises. En la Eneida, Eneas. En Divina Comedia, Dante. La epopeya se caracteriza porque narra hazañas de un héroe relevante, de un héroe importante. Aquiles, Odiseo, Eneas o Dante. Pasa el tiempo y durante la Edad Media surge el cantar de gesta. El cantar de gesta, por el contrario, se caracterizó porque narra las hazañas de un héroe, pero ahora de un héroe de la Edad Media, quien lucha por el fortalecimiento o para el fortalecimiento o protección de su reino. España, Francia, Alemania. Nos describe o nos narra la formación de los reinos europeos. Se caracteriza por ser oral, inicialmente por ser anónimo, no hay un autor definido, y porque los poetas populares que difundían los cantares de gesta se llamaban juglares. Los poetas populares que difundieron los cantares de gesta se llamaron juglares. Ahí tenemos en España el cantar de Mio Cid. Tenemos en Francia el cantar de Roldán. Y tenemos en Alemania, por ejemplo, el cantar de los Nibelungos. Pasa el tiempo y durante el Renacimiento surge otra especie épica llamada poema épico o poema heroico. Profesor, ¿pero por qué se caracteriza el poema épico? Se caracteriza por ser más culto que la epopeya, más culto que Ilíada, más culto que Odisea, más culto que Eneida, pero es de menor extensión y menor fantasía. Más culto que la epopeya, pero de menor extensión y de menor fantasía. Ahí tenemos Orlando Furioso. Retrocedo, a ver. Ahí, a ver, Alexandra, tú dime. ¿Ahí o una más? Sí, ya está. Por ejemplo, tenemos Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Tenemos Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso. Cristiada. Tenemos Cristiada de Fray Diego de Ojeda. O La Araucana de Alonso de Ercilla. Repito. Orlando Furioso del escritor Ludovico Ariosto. Jerusalén Libertada del escritor Torcuato Tasso. Cristiada de Fray Diego de Ojeda y Araucana de Alonso de Ercilla. Y mira cómo hemos desarrollado la epopeya en la Edad Antigua, el cantar de gesta en la Edad Media y el poema épico o heroico durante el Renacimiento, siglo XVI o Edad Moderna. ¿Ves? Ya está, ya agotamos las 3 especies literarias del género épico. Pero habíamos dicho que el tronco común es épico narrativo y solo hemos desarrollado el aspecto épico. Nos falta entonces el narrativo. De ese tronco común épico narrativo, ahora vamos a desglosar la otra parte, el narrativo. El género narrativo surgió en la Edad Moderna, ya hablamos del siglo XVI, XVII. Es la versión moderna del género épico, porque igual narrativo viene de narrar, pero la diferencia es que ahora te narra en prosa. Si recuerdas, el género épico te narraba en verso, en cambio el género narrativo te narra en prosa. ¿Por qué se caracteriza? Por ser narrativo, porque narra hechos del pasado, igual que el épico, ¿eh? Por ser objetivo, porque describe lugares y objetos, porque retrata personajes. Si te das cuenta, todo lo que es sombreado es igualito que el épico, mira. ¿Ves? Todo lo que es sombreado es igualito que el épico.
La diferencia es que el épico te narra en verso y surgió en la edad antigua. En cambio, el narrativo te narra en prosa y surgió en la edad moderna. Pero como son hermanos, comparten el 90% de las características. Ambos narran. El épico te narra en verso y el narrativo te narra en prosa. Ambos son narrativos, son objetivos, describen lugares y objetos y retratan personajes. Ha sido pregunta de examen de admisión. Pero así como la epopeya tiene sus especies, el narrativo también tiene sus propias especies literarias. La novela, te he puesto aquí algunas. La novela, el cuento, la fábula, la crónica, el mito, la leyenda. Vamos a desarrollar alguno de ellos. La novela se caracteriza por ser una narración en prosa extensa. Como es extensa, se puede hacer uso de muchos personajes. ¿Cuántas novelas tengo aquí en mi biblioteca real? No es fondo de pantalla, muchísimas novelas. Como es extensa, permite hacer uso de una gran variedad de ambientes y de historias relacionadas entre sí o historias paralelas. Ejemplo, profesor, Los Miserables de Víctor Hugo. Ejemplo, profesor, Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, el ruso. Ejemplo, profesor, Los Ríos Profundos del peruano José María Arguedas, del escritor indigenista José María Arguedas. O La Ciudad y los Perros de nuestro Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Predominantemente se caracterizan por ser extensas, aunque hay algunos casos excepcionales que hay novelas cortas, ¿no? Por ejemplo, no sé si han leído La Metamorfosis de Franz Kafka. No sé si han leído La Metamorfosis de Franz Kafka. La Metamorfosis de Franz Kafka es una obra pequeña, ¿no? Es una novela corta, 100 páginas. En cambio, Crimen y Castigo es una obra voluminosa. Hay casos excepcionales. Por ejemplo, te digo, la Metamorfosis de Kafka es una novela corta. El cuento es aquella especie narrativa que se opone a la novela en cuanto a su estructura. Narración breve, en consecuencia pocos personajes, todo lo opuesto a la novela. Ambiente reducido, un solo tema relevante. Tenemos, por ejemplo, ficciones del escritor argentino Jorge Luis Borges, el mismo autor de Aleph. Tenemos Los funerales de la mamá grande de Gabriel García Márquez. Tenemos El caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Los gallinazos sin plumas, por ejemplo, Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, el mejor cuentista peruano. Aquí advertimos entonces que el cuento se opone a la novela en cuanto a su estructura. La novela es extensa, el cuento es breve. Ambos narran en prosa, predominantemente. También tenemos a la fábula, que es muy parecido al cuento, narración breve, pocos personajes. La diferencia es que en la fábula generalmente los personajes son animales. En las fábulas generalmente los personajes son animales. Recordemos que el padre de la fábula, el creador de la fábula, el papá de la fábula fue el griego Esopo. El papá de la fábula, el creador de la fábula, el papá de la fábula fue el griego Esopo. Como es breve, igual que el cuento, ambiente reducido, un solo tema, la fábula sí te deja una moraleja al final, una enseñanza moral. Su finalidad es didáctica, educar, ¿no? Las fábulas se usaban para educar a los niños, educar a la población, dar enseñanza moral. Tenemos las fábulas de Esopo, fábulas clásicas, fábulas literarias, o El cantero y el asno de Mariano Melgar. Sí, Mariano Melgar, el creador de los yarabíes, también compuso fábulas con intención política. El cantero y el asno, por ejemplo. También tenemos, por ejemplo, la crónica. Profesor, ¿y por qué se caracteriza la crónica? La crónica se caracteriza por ser una narración histórica. Sí, ¿no? Todo está predestinado. Los griegos creían en el destino. Ahí está. La crónica se caracteriza por ser una narración histórica, es decir, de un hecho real. Es una versión directa, más o menos apasionada, de los hechos.
Puede ser escrita por un testigo, alguien que vio los hechos, o también puede ser producto de una entrevista al mismo actor del acontecimiento. Ejemplo, profesor, ahí tenemos varias crónicas peruanas. El señorío de los incas, es el Guillo y el Puyo. El señorío de los incas, suma y narración de los incas, nueva crónica o también llamada nueva crónica, ambas son válidas. El título original es Nueva Crónica y Buen Gobierno o Comentarios Reales de los Incas. Nueva Crónica y Buen Gobierno o Comentarios Reales de los Incas. Ahí está. Tenemos el mito y la leyenda, que suelen confundirse mucho. El mito es una narración extraordinaria de tendencia religiosa. El mito es una narración extraordinaria de tendencia religiosa. El mito busca aclarar el origen del mundo de una gran civilización. Ejemplo, profesor, el mito del talón de Aquiles, muy conocido, el punto débil de Aquiles, que su madre Tetis lo bañó en la laguna de la Estigia, pero al tomarlo del talón esta parte no fue bañada por esas milagrosas aguas que hacían invulnerable a todo el ser que se sumergía en ella. Por eso el punto débil de Aquiles va a ser el talón, ¿no? Parte por donde Paris de un flechazo además encaminado por el dios Apolo, Paris mata a Aquiles. Contradictorio, ¿no? El más cobarde de los troyanos, el príncipe Paris, mata al más valiente de los griegos, que era Aquiles, un semidios Aquiles, hijo de la diosa marina Tetis y del mortal Peleo. Tenemos el mito de Pandora, tenemos el mito de Nailán, tenemos el mito de Cuniraya Viracocha. La leyenda, en cambio, es una narración tradicional fantástica. Su historia es considerada como real, es decir, que en una leyenda la historia lo presentan como un hecho real. Nos presentan la historia como si así hubiesen ocurrido los hechos. Tenemos la hojarca de oro del español Gustavo Adolfo Bécquer, tenemos Rayo de Luna de Bécquer, Leyendas de los hermanos Sayar, o Leyenda de la famosa Laguna del Aguacachí. Tenés el mito y la leyenda. En la leyenda la historia es presentada como un hecho real. El mito busca aclarar el origen del mundo o de una gran civilización. Y así hemos agotado el primer gran género, que se llama épico narrativo. El segundo gran género es el género lírico. El género lírico surgió también en la antigua, en Grecia, casi todo lo han creado los griegos en el mundo de Occidente. Es el género más subjetivo, el más personal, el más íntimo. Generalmente está compuesto en verso y el autor manifiesta o se manifiesta desde su mundo interior. Es el género más subjetivo, expresa sus sentimientos, el autor expresa sus emociones. Tiene especies literarias como la oda, la elegía, la égloga o el yarabí. Por ejemplo, la égloga se caracteriza porque exalta, porque alaba a un personaje o alaba un hecho importante. Exalta también las hazañas. Ahí tenemos epinicios, odas a la vida retirada de Fray Luis de León o a la libertad. Por ejemplo, de Mariano Melgar. Epinicios de Píndaro, odas de Horacio a la vida retirada de Fray Luis de León, el poeta español. La oda entonces alegría, alabanza, exaltación, júbilo, exalta las hazañas. ¿Qué se puede alabar? ¿A quién se puede alabar? Se puede alabar a la madre, a la pareja, a tu tóxica, a tu tóxico. Puedes alabar a un animalito, puedes alabar la naturaleza, puedes alabar al sol, la luna, tu patria. Es infinito. Puedes alabar una hazaña, puedes alabar un héroe, puedes alabar al amor, a un poeta, a un escritor. En cambio, la elegía es todo lo contrario de la oda. La elegía es el poema de la tristeza, del dolor por la muerte de un ser querido. Ahí tenemos ejemplos como Las Tristes, o las famosas coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique, o Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, de Federico García Lorca, que se enamora de un torero, quien fallece,
o Elegías a Silvia del arequipeño Mariano Melgar. Mientras que la oda es la exaltación, la alabanza, el júbilo, la elegía es la tristeza, la pena, la pena. En cambio, la égloga son poemas pastoriles que pertenecen al género bucólico, al campo. Se presenta una visión idealizada del campo. Expresa las penas amorosas de los pastores. Ahí tenemos idilios, bucólicas o églogas. Bucólicas de Virgilio, églogas de Virgilio, o bucólicas de Virgilio o las églogas de Garcilaso, ¿no? No sé si recuerdas que Salicio sufre por Galatea y Nemoroso por Elisa. ¿Cómo sufre Salicio? Salicio dice: oh, más dura que mármol mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea, estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas. Nemoroso también sufre por Elisa. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? El yarabí es una especie lírica creada por Mariano Melgar. Es un aporte de Mariano Melgar al mundo. El yarabí mezcla la poesía popular, es decir, el aragui quechua, y la poesía culta. Fue pregunta de examen de admisión. Profesor, ¿y cuáles son los temas de los yarabíes? El amor inconstante, el dolor por la ausencia de la amada, la angustia por el ser querido, el abandono, la frustración, la traición, la infidelidad. Ahí tenemos los famosos yarabíes de Mariano Melgar, ¿no? Cuando dice: vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa te harán cruel martirio. No sean que te casen, huye de tanto peligro, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Tristeza, lamento. Ahí está. También tenemos el género dramático. En el género dramático, este género dramático, cuyas obras han sido compuestas para ser representadas en un escenario, mira, las obras del género épico narrativo han sido compuestas para ser leídas. Las obras del género lírico han sido compuestas para ser declamadas. Y las obras que pertenecen al género dramático han sido compuestas para ser representadas en un escenario, con actores, con actrices. El género dramático surgió en la Edad Antigua, en Grecia. Otra vez Grecia. Todo han creado los griegos. Se desarrolla en el teatro. Es la representación de acciones en un escenario teatral. El género dramático se caracteriza por los diálogos y los movimientos de los personajes, y también por la ausencia del autor. El autor no participa en la obra. Especies literarias: la tragedia, la comedia, el drama y el auto sacramental. La tragedia surgió en la Edad Antigua. Su especie es la especie dramática más antigua. Se desarrollan hechos funestos. Su final es fatal. Ahí tenemos la Orestiada de Esquilo. Tenemos Edipo Rey de Sófocles, Romeo y Julieta de William Shakespeare, o Bodas de Sangre de Federico García Lorca, ¿no? O Brasa. Estamos hablando de verdaderas obras, ¿no? O brasas, o brasas. En cambio, la comedia es opuesta a la tragedia. También surgió en la Edad Antigua. Presenta una tendencia satírica, una tendencia burlesca, representa hechos alegres y jocosos. Su final es feliz y moralizador. Tenemos, por ejemplo, Las nubes de Aristófanes, El avaro del francés Molière, Frutos de la educación, o Ñacatita de Manuel Asensio Segura, el padre del teatro peruano. El drama ya no lo inventaron los griegos. El drama fue creado por el escritor español Lope de Vega durante la Edad Moderna en España.
El drama es la especie dramática que mejor representa la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque combina la tragedia y la comedia. La vida del ser humano es una mezcla de hechos alegres con momentos tristes. La vida del ser humano no es una vida llena de desgracias, ni también llena solamente de felicidad. Es una mezcla de momentos alegres con momentos tristes. Y el drama es eso. En el drama, en esta especie se combina la tragedia, los momentos infelices, los hechos infelices, con la comedia que los hechos felices. Pero el final debe ser feliz. En el drama, el final debe ser feliz. Lope de Vega inventa el drama para alegrar al público y para agradarle también y para ser admirado. ¿Por qué el Leonardo tiene nombre que quería transmitir el autor? La Bodas de Sangre tiene una influencia surrealista. Tiene una influencia surrealista y para Lorca no era importante destacar a estos personajes como el novio, la novia, la madre del novio, el padre de la novia, sino de repente a Leonardo que representa la pasión, ¿no? Leonardo no es el protagonista, o bueno, en todo caso, termina siendo uno de los protagonistas junto a la novia. Todo gira en torno a Leonardo. O sea, Leonardo es determinante en la obra, es el amante, el novio, ¿no? El novio. Leonardo es el amante, es el único que tiene nombre propio. Tenemos, por ejemplo, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Drama filosófico. En cambio, Fuente Ovejuna es un drama nacional, popular. La Tempestad, de William Shakespeare. Ollantay de Anónimo, ¿no? Ollantay es la obra, el drama colonial anónimo. El auto sacramental se caracteriza por ser una pieza dramática breve. Sus personajes son bíblicos o alegóricos, es decir, que representan algo, son un símbolo. Su tendencia es religiosa, filosófica. Eso sí, es inverosímil, no es creíble. Muchos de sus hechos son demasiado fantásticos. Tenemos el gran teatro del mundo y el gran mercado del mundo de Calderón de la Barca, el Divino Orfeo o los Reyes Magos. Ahí está. Aquí algunas preguntitas que han venido en examen de admisión y ya. Pero quiero agregarle, hay otro género que no está aquí, pero quiero compartírtelo. Vamos a usar la pizarrita virtual. Quiero usar la pizarrita virtual. Tú lo anexas o le tomas capturita de pantalla. Esto no está en la diapositiva. Hay un género también importante que ha venido en examen de admisión, que es el género expositivo. Y dentro del género expositivo es que tenemos el ensayo. ¿Ya? Ese quiero agregar. El género expositivo o ensayo. Porque ha venido en examen de admisión. Ahí está. Vamos a definirlo acá. Vamos con los datos relevantes, ¿ya? Primer datito, surgió en el Renacimiento ya surgió en el Renacimiento o Edad Moderna, es decir, siglo XVI. Surgió en el Renacimiento o Edad Moderna, es decir, siglo XVI. Fue creado por el francés, ya fue creado por el francés Michel de Montaigne. También pregunta de examen de admisión. Se caracteriza por plantear un tema
e invitar al lector al análisis y reflexión. Es decir, que no te da la solución, te plantea el tema y luego invita al lector a la reflexión. Se caracteriza por plantear un tema e invitar al lector al análisis y la reflexión. Al análisis y la reflexión. Representantes. No te preocupes, Gabriel. Igual las diapositivas se les va a compartir, ¿ya? La conectividad es así, hay que tenerle paciencia a la conectividad. Si no, nos estresa. Por ejemplo, tenemos acá. Tenemos a Michel de Montaigne con su obra que se llamó justamente Ensayos. Un ejemplo. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, a José Carlos Mariátegui, y su obra que se llamó 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Tenemos también a Manuel González Prada, Prada con su obra Adrede, páginas libres con J, no lo vayan a cambiar. Adrede lo publicó con J para desafiar a los falsos intelectuales de la época. Adrede lo escribió con páginas. Ahí está, páginas libres. Y ahí tenemos 3 buenos ejemplos. ¿Ya? A ver, teorízalo si desean. Si desean lo pueden teorizar, ese es un plus a las diapositivas, ¿ya? Para que tengan completito. ¿Ah? Y aquellos que recién se han conectado por un tema de inestabilidad de internet, vamos a hacer una retroalimentación, ¿ya? Para que no pierdan la clasecita. A ver, ustedes me avisan cuando ya está copiado o ya han hecho la captura de pantalla de esta parte. ¿Ya está? ¿Listo? Me dicen. Ya. Vamos entonces a una retroalimentación. Gracias. Vamos a la plataforma de videos de retroalimentación. Ustedes me dicen cuando ya pueden ver la plataforma de videos. ¿Se ve? No se ve. ¿La plataforma de videitos se ve? ¿Sí se ve? Ya. Vamos a retroalimentar, ¿ya? Para aquellos compañeros que recién se han conectado o aquellos que ya han estado conectados de las 8 de la mañana y quieran mejorar el tema. Vamos entonces a buscar nuestros temas, que es géneros literarios. Ya, vamos a buscar, ya lo encontramos ya. Ya lo encontramos. Hay épico, narrativo, dramático. Ya. Vamos primero con el épico, ¿ya? Vamos así, poquito a poquito, vamos con el épico. Vamos a retroalimentar, vamos con el épico. Nuestros auspiciadores. Se recuerda que este programa es famoso y tiene muchos auspiciadores. Ya, vamos con el género épico. Escucha, atento a los que recién se han conectado. Recordemos los 5 géneros literarios que estamos considerando para la clasificación de la literatura. En el género épico se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de los héroes. Se escribe tradicionalmente en verso a través de los poemas épicos. Además tienen como tema común la búsqueda del honor y no fue siempre en lenguaje escrito, también era cantado por los rapsodas. Son varios los subgéneros épicos. Veamos cuáles son y sus características principales. La epopeya, propia de la época antigua,
se caracteriza por la presentación de personajes sobrenaturales como dioses, aunque también podemos encontrar humanos. En el Cantar de Gesta, propio de la Edad Media, se suprimen los personajes sobrenaturales y predominan los personajes humanos. Destacan los héroes. El romance es similar a la novela, de hecho la antecede, pero se diferencia de ella por presentar aventuras en un mundo imaginario, maravilloso, caballeresco y sentimental. El poema épico actualiza en los tiempos modernos la esencia de los poemas épicos clásicos, es decir, recoge la esencia del estilo de la epopeya griega. Tenemos como ejemplos a los mismos poemas clásicos de Homero, pero también podemos citar El Paraíso Perdido de John Milton o El Canto General de Pablo Neruda. La leyenda es una narración popular con elementos folclóricos o tradicionales. En cambio, el mito, que es también una narración corta y tradicional, explica los orígenes de una cultura y sus dioses. Puedes ver otros videos donde explicaré las características y clasificaciones de cada género literario. También puedes ver las diapositivas que están en la descripción. Ya. Ahora vamos con el narrativo. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto del género narrativo, sus subgéneros, su estructura y los elementos de la narración. Veamos primero un concepto básico y muy resumido. El género narrativo es una expresión literaria en prosa en la que se relata una historia. La característica principal del género narrativo es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. Yendo un poco más a profundidad, diremos que en el género narrativo el autor crea personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia. Dos son los subgéneros básicos narrativos, el cuento y la novela. La diferencia básica es dimensional o de tamaño. El cuento es corto, presenta historias simples y pocos personajes. En cambio, la novela es extensa, puede presentar varias historias que hacen un todo más complejo, donde se presentan también una variedad de personajes. Se consideran también el microcuento, que es un cuento muy breve, y la fábula, que tiene un fin didáctico, pero a la vez tiene elementos narrativos. Las narraciones tienen una estructura interna y se ubica en medio de una situación inicial donde se rompe el equilibrio de la realidad para luego volver al equilibrio y llegar a una situación final. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio el narrador nos presenta a los personajes, en el desarrollo o nudo se genera tensión y en el desenlace se resuelve el conflicto. Si quisiéramos expresarlo en palabras, podríamos decirlo en estas frases. Los elementos de la narración son el narrador, las acciones, los personajes y el espacio y tiempo. El narrador es un ser ficticio, creado por el autor o escritor, por lo tanto no es lo mismo autor y narrador. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. El espacio y tiempo es donde y cuándo se realiza la historia de la narración. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes compartir la información y suscribirte a este canal. Ya ahora ya tenemos el épico, narrativo, nos falta el lírico. Ahora vamos a retroalimentar el género lírico. Si tenemos buena vista, por aquí. Acá está. Nuevo Serums Skin First de Saison, Gracias, dermatológicamente probado. Hidrata por 24 horas y reduce manchas en 2 semanas. Professor Brown's office, Taylor speaking. Hoy desarrollaremos Género el lírico, concepto vamos a de género retroalimentar lírico, género su lírico. clasificación, sus elementos y los elementos formales de la poesía. Tengamos presente la clasificación de la literatura en 5 géneros literarios. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía.
En el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa o patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto. Son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico, se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos, el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo, la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa de acentos. Pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martí. Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar 8 sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso. Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular. Puedes ver el desarrollo de los géneros literarios en los otros videos de este canal. Ahí está. Y ahora nos falta el género dramático. Y por aquí lo encontramos. Acá está. Gracias, Ceci. Nuestros oficiadores. Gracias, Mola Ventura Plaza. Suficiente. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto de género dramático, sus subgéneros, su estructura interna y externa y finalizaremos con los elementos o recursos del teatro. Antes veamos la clasificación de la literatura en géneros literarios. El género dramático se originó en Grecia a razón de los cultos que se rendían al dios Dionisio o Baco. Son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público y se desarrolla a través de diálogos. Aclaremos también que en la actualidad suele diferenciarse drama de teatro. Drama es el texto escrito y teatro su concreción o realización. Los subgéneros dramáticos son tradicionalmente la tragedia, comedia y drama. La tragedia tiene un final trágico, la comedia es hilarante y el drama muestra ciertas situaciones de la vida. Una clasificación más actual considera la tragedia y la comedia, pero se considera el drama como texto escrito. Por lo tanto, podemos clasificar al género dramático en géneros mayores y menores.
En los géneros mayores seguimos teniendo a la tragedia y comedia. Además encontramos subgéneros como la pieza, el melodrama, la tragicomedia, la farsa y la obra didáctica. Puedes ver sus definiciones en las diapositivas de la descripción del video. En los géneros menores, que son de menor duración, tenemos el sainete, el paso o entremés, el auto sacramental, la ópera, la zarzuela, etc. El texto dramático se divide en actos, los actos en escenas y las escenas en cuadros, tal como lo observamos en el gráfico. Distinguiremos el cambio de un acto hacia otro cuando se cierra el telón. En cambio, cuando un personaje nuevo sale o entra al escenario, diremos que se está introduciendo una nueva escena. Por otro lado, distinguiremos el cambio de cuadro cuando observamos cambios en la escenografía. Suelen considerarse también las acotaciones, que son pequeñas instrucciones dirigidas hacia el director y personajes. La estructura interna es la manera de distribuir las ideas o sucesos en una narración. El texto dramático tiene 4 partes. La presentación del conflicto, que va al inicio y nos presenta el problema que se tiene que resolver. El desarrollo de las acciones. El clímax, que es la parte con mayor tensión y nos causa emociones. Y el desenlace, donde se resuelve el conflicto planteado inicialmente. Para la concreción del texto dramático se acude a los elementos o recursos del teatro, que harán posible la realización o representación de las ideas del autor. Esto es posible gracias a, por supuesto, el dramaturgo, quien escribe la obra, el director, quien dirige a los actores para la actuación, los actores, quienes representan a los personajes de la obra, y el público que complete esta estructura. El teatro cuenta también con elementos técnicos como el escenario o lugar donde se actúa, la escenografía o ambientación del escenario, la iluminación, que es muy importante en el teatro, el sonido, el vestuario, el maquillaje y la utilería, que son los objetos que veremos en escena. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Ahí está. Ahí entonces hemos hecho la retroalimentación de nuestro tema, ¿ya? Vamos a desarrollar otro tema. Déjame compartirte pantallita. Aprovechando nuestro tiempo al máximo, déjame compartirte pantalla. Y luego ya vamos a las preguntas. Ya en las preguntas vas a fluir con una facilidad por toda la explicación que estamos compartiendo. Ya, ustedes me van a decir si es que alcanzan a ver la siguiente diapositiva, ¿ya? El siguiente tema. Seguimos dentro de teoría literaria. Como ves, teoría literaria es amplio. Hemos visto ya géneros literarios. Hemos visto épico, lírico, dramático, y yo le he agregado por un sol más, a grande su combo, a grande su pedido, le he agregado el género expositivo ensayo. ¿Alcanzas a ver la diapositiva? Confírmame un favor. Sí, perfecto, gracias Alondra. Las figuras literarias son recursos estilísticos utilizados por el escritor, gracias Ale, gracias Gabriel, gracias Naomi. Las figuras literarias, en cambio, son recursos estilísticos utilizados por el escritor para embellecer el poema, para buscar un efecto figurado. Son recursos retóricos o expresivos que emplea el escritor para adornar el mensaje y deleitar, impresionar al lector. Existen muchas figuras literarias. Vamos a revisar las más relevantes para nuestro examen de admisión. La literación consiste en la repetición de uno o más sonidos o grupo de sonidos en un verso o una estrofa. Por ejemplo, aquí. En el silencio, el sonido de S, solo se escuchaba el susurro, sonido de S, de abejas que sonaba. Eso no es casualidad. Ahí el autor está usando una figura literaria que se llama aliteración. Profesor, y en silencio, donde dice sí o por qué resaltó la C si es sonido de S. Porque tú sabes por fonología y fonética que la C ahí suena como S, silencio. Esa C suena como S, se pronuncia como S, silencio, silencio.
En estos dos versos, el autor ha hecho uso de la figura literaria llamada aliteración. Una más. El ruido con que rueda la ronca tempestad. Ruido con que rueda la ronca tempestad. Eso no es casualidad. El autor ha hecho uso de la figura literaria aliteración. Está jugando con el sonido R. Aliteración. Ruido, rueda, ronca. En cambio, la onomatopeya lo que busca es imitar el sonido de la realidad o de la naturaleza. Por ejemplo, dice, me despertó el kikiriquí del gallo. Trata de reproducir el sonido del gallo. Qué agradable el tintineo de esa campanilla. Tintineo, trata de reproducir el sonido de la campana. La onomatopeya, a través de una palabra, busca reproducir el sonido de la realidad o el sonido de la naturaleza o el sonido de los animales o de los objetos. El guau guau del perro, el miau del gato, el rugido del león, el ulular del viento. Trata de reproducir el sonido de la realidad, de la naturaleza, de los animales, de los objetos. En cambio, el epíteto es aquella figura literaria que expresa una cualidad o característica inherente al ser. Por ti la verde hierba, verde. El fresco viento, fresco. El blanco lirio, blanco. Colorada rosa, colorada. La hierba la califica, verde califica hierba, que es una cualidad. Fresco califica viento. Blanco califica lirio y colorada o roja califica rosa. Vamos de nuevo. Blanco, tu ardiente fuego y frío hielo. De nuevo califica, ¿no? Ardiente califica fuego y frío califica hielo. Ardiente califica fuego y frío califica hielo. Pero también existe otra forma de esta figura literaria, que es a través de una posición. Decir Aquiles es lo mismo que decir el de los pies ligeros. Y ya no nos estamos apoyando en un adjetivo calificativo, sino que nos estamos apoyando en una aposición explicativa. Nos estamos apoyando en una aposición explicativa. Cuando yo digo Aquiles, el de los pies ligeros, cuando digo Héctor, el del tremolante casco, ya no me estoy apoyando en un adjetivo, sino que me estoy apoyando en una aposición explicativa. ¿Y qué era la aposición explicativa en el curso de lenguaje? Es aquella palabra o conjunto de palabras que repite al núcleo. Decir el de los pies ligeros es lo mismo que decir Aquiles. Decir Héctor, el de tremolante casco, es lo mismo. Héctor, el domador de caballos, es lo mismo. Zeus, el camentón a las nubes, es lo mismo. Apolo o Poseidón, el que sacude el mundo, es lo mismo. Hera, la de los nibios brazos, es lo mismo. Atenea, la de los ojos de lechuza, es lo mismo. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, es lo mismo. Expreso una cualidad o característica inherente al ser. En cambio, el hipérbato altera el orden sintáctico convencional de la oración. Es decir, hay un orden. El orden es el siguiente. Sujeto más verbo conjugado más complemento. Ese es el orden. Sujeto más verbo conjugado más complemento. Pero si yo altero ese orden, por ejemplo, yo digo, primero quiero el complemento. Complemento, más sujeto o verbo. Ahí sí es indistinto. Ya lo alteré ya. Entonces yo estoy haciendo uso del hipérbato. Según la estructura convencional, el complemento debe ir al final. Pero si el complemento yo lo uso al principio, ahí estoy haciendo uso de la figura literaria conocido como hipérbato. Esta sería la estructura.
Esa sería la estructura. El hipérbaton, no confundas hipérbaton con hipérbole, ¿ah? Hipérbole es otra cosa, hipérbole es la exageración. La estructura ordenada es sujeto, verbo conjugado, complemento. Pero si el autor decide hacer uso primero del complemento y luego traslada el sujeto y el verbo, o el verbo y el sujeto, ya está haciendo uso de una figura literaria conocida como hipérbaton. Ya está haciendo uso de una figura literaria conocida como hipérbaton. Por ejemplo, acá dice, de verdes sauces hay una espesura. ¿Cómo debió? Ahí está desordenado, es decir, que ahí está con hipérbaton. ¿Cómo debió ser la oración ordenada? ¿Cómo hubiese sido el verso en ordenado, sin hipérbaton? A ver, escríbelo al chat para ver si estás entendiendo. ¿Cómo debió ser? O sea, escribe lo mismo. Claro, siempre primero el complemento. Sería hay una, mándamelo, ¿ah? Espesura de sauces verdes, ¿no? Primero el sustantivo y luego el adjetivo. Pero está bien. Hay una espesura de sauces verdes. Primero el sustantivo y el de sauces verdes. Ahí está. Eso sería ordenadito. Sin hipérbaton. No significa que está mala, sino que en la primera está con hipérbaton y la segunda está sin hipérbaton. Son estilos, no es obligatorio. Marchitará el arroz el viento helado. ¿Cómo será la oración sin hipérbaton? Marchitará el arroz el viento helado está con hipérbaton. Primero, ¿cómo sería? A ver. ¿La rosa marchita al viento o el viento marchita la rosa? El viento helado marchitará la rosa. Ya está. Ahí está sin hipérbaton. El viento helado marchitará la rosa. Muy bien. El viento marchita la rosa no marchita el viento. Y la última está con hipérbaton. Estas que me dictó rimas sonoras. ¿Cómo debió ser ordenado? Recuerda que hay determinante, sustantivo, adjetivo, verbo. Estas que me dictó rimas sonoras. ¿Cómo debió ser ordenado? Ahí está con hipérbaton. Tú dámelo sin hipérbaton. Tú ordénalo. Primero. Ahí está. Estas rimas sonoras que me dictó. Estas rimas sonoras que me dictó. Ahí está sin hipérbaton, ¿ves? Ahí estaría sin hipérbaton. Muy bien. Estas rimas sonoras que me dictó. Determinante, sustantivo, adjetivo y luego su proposición subordinada que es que me dictó. Estas rimas sonoras que me dictó. Estas rimas sonoras que me dictó. Ya está. Si algo deseas copiar, cópialo o tomaré captura de pantalla. Igual las diapositivas son para ti, pero lo que le agrego encima, eso ya no aparece en la diapositiva, obviamente, ¿no? Si deseas, tómale una capturita de pantalla. ¿Ya? Todo lo que le agrego, eso sí no va a aparecer. La diapositiva va a aparecer solamente el texto nada más, el Word. Bueno, el Word no, porque no es Word, esto es diapositiva. Va a aparecer el texto digitalizado nada más. Ya está, seguimos entonces. Cualquier observación me dices, ¿ah? Profesor, y la anáfora es la figura más sencillita, ya ha venido en el examen de admisión. La anáfora consiste en repetir una o más palabras al inicio de cada verso u oración, ¿ah? Mira acá. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano levantó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. ¿Qué se repite? Temprano, temprano, temprano. Pero también puede ser en una sola línea. Supongamos que yo tapo esto de acá. Solo me dan una sola línea. Hora de la nostalgia. Hora de la alegría. Esto también sería anáfora, mira. No siempre va a estar uno debajo de otro, ¿ah? No siempre va a estar uno debajo de otro. Puede estar en una sola línea también. Ah, otra aclaración. Las figuras literarias no se usan solamente en los versos, también se usan en cualquier género literario. Se usa en el género dramático, se usa en el género narrativo, épico narrativo. En la Ilíada hay muchas figuras literarias, por ejemplo, y no es género lírico. Hora de la nostalgia, hora de la alegría, hora de la soledad, hora mía entre todas. Hora de la nostalgia, hora de la alegría,
hora de la soledad, hora mía entre todas, ahí está. Hora, 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 hora. Hora, 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 ahí está. En cambio, la epífora o conversión es lo opuesto. Ya no se repite al inicio, sino que se repite al final. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Mira, ya no se repite al inicio, ahora las dos palabras se repiten al final. Profesor, pero son 3 versos, no tienen que repetirse en los 3, basta que se repiten 2. La virtud que tiene por remate el vicio. No es virtud sino vicio. Se repite al final la palabra vicio. Mientras que la anáfora es la repetición al inicio, la epífora o conversión es la repetición al final. Mientras que la anáfora es la repetición al inicio, la epífora o conversión es la repetición de la palabra al final. Ya está. Polisíndeton es la reiteración de una misma conjunción para dar fuerza al trisco. Poli significa varios. Poli significa varios, varias conjunciones. Profesor, no me acuerdo las conjunciones, te comparto acá algunas. Yenique. Yenique ou. Ahí está. Esas son las conjunciones más recurrentes, más usadas. Se repiten 2, 3 veces. Basta con 2, pero con intención. Y toda la vida se nos torna austera y yerma y clara y verde y rosa pura, ¿ves? Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Mira ahí. Ahí aparece entonces que la I se repite con intención, ¿no? Cuando se repiten varias conjunciones, yenique o u, tú vas a advertir que es polisíndeto. Tú vas a advertir que es polisíndeto. En cambio, la asíndeton es todo lo contrario. Ya no se usan las conjunciones, sino por el contrario, se dejan las comas. A significa sin. Es un prefijo de negación que significa sin. Poli con conjunciones, varias conjunciones. Asíndeton sin conjunciones. Ahora en vez de conjunciones te van a dejar las comas. Al fin era dejado con su esposa dulce, pura, hermosa, sabia, honesta. Para no decir y dulce, y pura, y hermosa, y sabia, y honesta, lo repite así. Los niños de blanco juegan, chillan, sudan, llegan, por ejemplo, ¿ves? Ahora ya ha ocultado las conjunciones y en su lugar te ha dejado las comas. Ha ocultado las conjunciones, ya no hace uso de conjunciones, sino que las reemplaza por las comas. Las va a reemplazar por las comas, ya está. Profesor, ¿qué otra figurita literaria hay? La elipsis, por ejemplo. La elipsis es la supresión de una o más palabras innecesarias y que se van a reemplazar por una coma. No hay que confundir con el asíndeto. En el asíndeto reemplaza las conjunciones. Acá es cualquier otra palabra. Por ejemplo, acá. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, y ahí te dejan la coma. Este poema es de Carlos Augusto Salaverry, el poeta piurano, peruano, ¿no? Cuando dice, mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, y ocultas a través de tu sonrisa lágrimas de dolor, pues mi recuerdo tu memoria asalta, y a pesar tuyo por mi amor suspiras, y hasta el ambiente mismo en que respiras te repite mi amor. Oh, cuando ve en la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti, y cuando veas que una ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. El autor Carlos Augusto Salaverry, para no repetir la frase mi nombre está, lo reemplaza por una coma. Mira,
Para no decir mi nombre está en la atmósfera y luego mi nombre está en la brisa, solamente dejó la coma y en la brisa. Esa coma reemplaza la frase mi nombre está. El autor Salaberry, el poeta Salaberry, para no decir mi nombre está en la atmósfera y de nuevo repetir mi nombre está en la brisa, mi nombre está en la brisa, le deja la coma. A esa coma se llama elipsis. A ese efecto retórico se llama elipsis. Vamos de nuevo acá. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Profesor, ¿y ahí qué ha reemplazado? Ah, ¿qué ha reemplazado lo siguiente? Lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Y aquí también ha reemplazado. Y aún lo malo, si poco, no tan malo. Y aún lo malo, si es poco, no es tan malo. Y aún lo malo, si es poco, no es tan malo. Y aún lo malo, si es poco, no es tan malo. Y aún lo malo, si es poco, no es tan malo. Ya está. Ahí la coma está reemplazando a un verbo copulativo. Profesor, ¿y el pleonasmo? El pleonasmo es lo que tú conoces. El pleonasmo es lo que tú conoces como redundancia. Sino que acá sí es una acá sí es permitido, porque el autor lo hace con intención. Por ejemplo, ¿qué es una redundancia? Lo vi con mis propios ojos. Debimos decir solamente lo vi. Pero en literatura sí es permitido porque el autor lo hace con un efecto para darle expresividad a lo dicho. Ahora duerme el sueño de los justos. Ahora duerme nada más. La besé con mis labios. La besé nada más. La diapositiva anterior. Ya. El pleonasmo o redundancia. El pleonasmo o redundancia es permitido en literatura porque se hace con la intencionalidad de darle expresividad a lo dicho. En cambio, cuando una persona por ignorancia dice sube para arriba, baja para abajo, entra para adentro, sal para afuera, lo vi con mis propios ojos, lo hace por ignorancia. Acá no es por ignorancia, acá es con intención. El autor lo hace con la intención de darle expresividad a lo dicho. Por ejemplo, ¿no? Vamos a crear una situación. Yo te vi, ¿no? Te vi con mis propios ojos. Eras tú, estabas en el parque con él. Nadie me lo contó. Nadie me lo contó. Yo te vi con mis propios ojos. No lo puedes negar. Aquí el autor cuando dice yo te vi con mis propios ojos lo hace con una intención, ¿ya? Con una intención. A ver, vamos a retroceder. Ahí, Karen, ahí. Tú me avisas, Karen. Ahí está. En cambio, la hipérbole, que no debes confundir con el hipérbaton, la hipérbole es una exageración. La hipérbole es la exageración. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un pez espada. Érase una pirámide de Egipto, 12 tribus de narices cera. Érase un elefante boca arriba. Tanta nariz puede tener, ya eso es exagerado. Ahí Quevedo se burla de la nariz de Góngora, ¿no? Ya es mucho. Pero como te das cuenta, en una estrofa, en un verso, pueden concurrir varias figuras literarias. Por ejemplo, aquí no solamente hay hipérbole, también hay anáfora, ¿ya? No solo hay hipérbole, sino también hay anáfora. Más helada que nieve Galatea, estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas, ¿no? Es exagerado decirle a una mujer que es más helada que la nieve. Es exagerado que ella te deja y tú te vas a morir. Es exagerado.
En cambio, el símil es una comparación explícita, es una comparación directa, mediante los nexos como, cual, tal o parece. Por ejemplo, en la mañana azul al despertar, sentí el canto de las olas como una melodía. Estoy comparando el canto de las olas con la melodía. Mariposa de sueño, tú te pareces a mi alma. Mariposa de sueño, tú te pareces a mi alma. Te estoy comparando a ti con el alma. Mariposa de sueño, tú te pareces a mi alma. Te estoy comparando a la mariposa del sueño o el tú con mi alma. El canto de las olas con la melodía. Ahí está. Y luego tenemos la metáfora. En el examen de admisión te va a venir solo metáfora, sino que acá para engreírte te lo hemos dividido en metáfora compleja y en metáfora simple. Primero vamos con la metáfora simple, ¿ya? La metáfora simple es aquel que sale por fórmula, A es B o A son B. Por ejemplo, y la poesía es un relámpago maravilloso. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Es más, tú lo puedes colocar un nombre. Y la poesía, elemento A, es un relámpago maravilloso, elemento A. B, A es B. Acá, nuestras vidas son los ríos. Vida, elemento A. Río, elemento B. Que van a dar en la mar, elemento C. ¿Qué es el morir? Elemento D. Que van a dar en la mar, elemento C. ¿Qué es el morir? Elemento D. Entonces te sale A es B y C es D. A son B, perdón, y C es D. Sale por fórmula. Esto sale por formulita, siempre y cuando haya la intención de comparar. No es que ves el verbo copulativo es y son y ya eso es metáfora, no siempre es así. A la poesía se compara con el relámpago maravilloso, la vida se compara con el río porque su trayectoria es corta, y el mar se compara con el morir porque la trayectoria es extensa, larga. La vida termina en el río, así como el morir termina, la vida, perdón, termina en la muerte, así como el río termina en el mar. Sí hay una relación de semejanza. En cambio, en la metáfora compleja, la comparación es implícita, es decir, que hay que deducirla. Mira, si yo digo que la noche ha prendido sus claros diamantes, ¿diamantes qué significa? La noche ha prendido sus claros diamantes. ¿Qué significa diamantes? Ahí hay que deducir. Esa es la metáfora compleja. Cuando una palabra se reemplaza por otra, ¿no? Diamante significa estrellas. Las perlas de tu boca, las perlas que adornan tu boca. ¿Qué significa perlas? Dice, las perlas que adornan tu boca. Ah, la palabra dientes ha sido reemplazada por perlas. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Qué significa camino? Ese es Antonio Machado, el poeta español de la generación del 98. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Qué puede ser camino? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Puede ser destino, puede ser experiencia, por ejemplo. Caminante no hay camino, no hay un destino. Se hace el destino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahí está, destino o experiencia. Ya está. Y ahí tienes la metáfora. Los dos tipos de metáfora. Tienes la metáfora simple y la metáfora compleja. En el examen de admisión se marca metáfora nomás. No te van a decir simple o compleja, solamente metáfora, ¿ya? Y por último, para terminar, por un sol más, agrande su combo, agrande su pedido, te pueden pedir la sinécdoque. En la sinécdoque se hace una relación de parte todo o especie género. Es como una metáfora. Si yo te digo que ya tienes 15 primaveras, significa que ya tienes 15 ¿qué? Ella cumplió 15 primaveras, significa que ya cumplió 15 ¿qué? 15 años, ¿no? Si yo digo que llora el Perú, significa que llora solamente algunos peruanos. ¿Cómo va a llorar todo el Perú? Si yo digo que comerás el pan con el sudor de su frente, pan significa comida. Se reemplaza la parte por el todo o la especie por el género.
Y en la metonimia, en cambio, la relación es causa-efecto, autor-obra o continente-contenido. Si yo digo que el sol era insoportable, yo me refiero a los rayos solares, a lo que genera. Si yo digo que siempre leo a Vallejo, claro, si yo digo que siempre leo a Vallejo, yo no me refiero a Vallejo. Si Vallejo está muerto, me refiero a que leo sus obras. Si yo digo que se comió toda la fuente, se refiere a la comida, lo que contenía la fuente, que es la comida. Lo que contenía. Es decir, que acá se reemplaza. Es como en el razonamiento verbal, se reemplaza. Causa-efecto, autor-obra, continente-contenido. La sinécdoque es parte todo, especie-género. En cambio, la metonimia es causa-efecto, autor-obra, obra-autor también puede ser, continente-contenido o contenido-continente, ¿ya? Cualquiera de esas dos formas. Ya está. Con ello vas a poder resolver ahora sí una gran cantidad de preguntitas. Ahora sí llegó tu momento, ¿ah? Ahora sí llegó tu momento. Lo más importante de la clase son las preguntitas. Teoría sin preguntas no sirve ahora, porque las preguntas es lo que nos va a venir en el examen de admisión. Voy a compartir pantallita. Y vamos a resolver la mayor cantidad de preguntitas. Ya tú me vas a ayudar. Con todo lo que te he explicado te va a salir, pero sencillito. Mira, estamos en fiestas patrias, ahí está. La teoría ya la tiene, ya no es necesario. A ver, pregunta 1. Vamos a cotejar. Lea la siguiente composición de Blanca Varela con respecto a las características del género al que pertenece. ¿Ya? Dice, fútbol, juega con la tierra como con una pelota, baila la estrella, la reviéntala. Ya. Describe con verosimilitud una situación. Intenta transmitir una emoción, sí. Pertenece al género lírico, obviamente. Emplea la connotación o lenguaje figurado. Un 2-4, bueno. El género lírico se caracteriza porque transmite una emoción, debido a que es el género más subjetivo y personal, y emplea la connotación o el lenguaje figurado. La B. Anota, por favor. 1 besito. En la poética de Aristóteles, el filósofo griego discurre sobre los géneros literarios y se refiere a uno de ellos con los siguientes términos. Es una imitación de temas serios. Ya, pues es una imitación al género dramático. Ah, ya, es una imitación de temas serios, en un verso de gran vuelo y en forma narrativa. A ver, y su extensión no tiene límite fijo en el tiempo. Con dichas características, aunque dice su forma narrativa, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice, es una imitación de temas serios, ¿ya? En un verso de gran vuelo y en forma narrativa. Y su extensión no tiene límite fijo en el tiempo. Y su extensión no tiene límite fijo en el tiempo. Con dichas características se hace referencia a qué género. A ver. ¿Cuál podría ser? Y su extensión no tiene límite fijo en el tiempo. En un verso de gran vuelo, dice, en un verso de gran vuelo y en forma narrativa. Sí, ¿no? Como dice imitación o épico, a ver. A ver. Sino que dice en forma narrativa, y ahí ya cambia la cosa, ¿no? Y su extensión no tiene límite fijo en el tiempo. Sí, el épico, ¿no? Porque en el épico se puede ir al pasado, y no tiene límites, sí, el épico, y además dice narrativo. No hay nada que aluda al dramático. Cuando dijo imitación de temas serios, ahí yo creí que era dramático, pero cuando dice narrativo y no tiene límite fijo en el tiempo, sería el épico, que es el más antiguo.
Además que Aristóteles no conoció el género narrativo, porque el género narrativo es un género moderno. Está bien, está bonita esa pregunta. Cuando terminó el ciclo semestral, muchos alumnos empezaron a tararear la siguiente canción. Dejaré mi tierra por fin, dejaré mis campos y miré lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. En los siguientes versos se llaman figuras, dos figuritas. A ver, cuando digo dejaré y dejaré, ahí se llama anáfora. Dejaré mi tierra por fin. Dejaré mis campos y miré lejos de aquí. Ya. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Mi tierra por fin dejaré, mis campos dejaré y miré. Ya, símil no hay. Símil evidentemente no hay. Dejaré anáfora. Sería anáfora y metáfora. Cruzaré llorando el jardín. Anáfora y metáfora. Claro, anáfora y metáfora. Símil no hay. Para que haya símil tendría que haber el comparativo como anáfora y metáfora. A ver qué más. En los siguientes versos de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿qué figuras literarias encontramos? Como las hojas cuando ya la fría estación se aproxima, van cayendo y la rama de fronda al suelo olfía. Bueno, acá hay hipérbato, por el desorden. De Adán las malas siembras va subiendo. Desde aquellas arenas una a una, cual aves, acá hay un símil. Hay símil. Hay hipérbato. Ya. Como las hojas, cuando ya la fría estación se aproxima, fría estación, van cayendo y la rama su fronda al suelo fía, hipérbato. De Adán las malas siembras van subiendo. De Adán las malas siembras van subiendo. Desde aquellas arenas, una a una, cual aves que al reclamo van cediendo. Metáfora, bueno. Metáfora, ¿no? Símil, metáfora, hipérbato. La símil, metáfora, hipérbato. ¿Qué figura predomina en la estructura de Garcilaso? A ver. Y tú de esta vida ya olvidada, sin mostrar un pequeño sentimiento de que por ti Salicio triste muera, dejas llevar desconocida al viento el amor y la fe que ser guardada, eternamente solo a mí debiera. Y tú de esta mi vida ya olvidada, sin mostrar un pequeño sentimiento de que por ti Salicio triste muera, dejas llevar desconocida. Hay desorden. Si hay desorden, hay hipérbato. Si hay desorden, hay hipérbato. Hay mucho desorden. A ver aquí. Rústico nace entre desde unas peñas un palacio tan breve. El barroco español se caracteriza por el retorcimiento de la expresión al recargarla con múltiples figuras literarias. ¿Qué figura no aparece en los anteriores versos de La vida es sueño? A ver. Rústico nace entre desde unas peñas, con tal rudo artificio la arquitectura está de su edificio que parece, ahí hay símil, a las plantas de tan pocas hay hipérbatón y peñas tantas que al sol tocan la lumbre, peñasco que ha rodado de la cumbre. A ver, vamos a ver si hay epíteto. Rústico nace entre desnudas peñas, ahí sí. Rudo artificio, sí. Si hay epíteto, si hay símil, si hay hipérbato. Lo que no hay es prosopopeya, ¿no? Lo que no hay es prosopopeya, que es descripción. La C, lo que no hay es prosopopeya, que es la descripción. Algunos poetas buscan incidir en las sensaciones
Para ello utilizan algunos recursos retóricos como la sinestesia, sí, que consiste, fue pregunta de San Marcos, en la mezcla de sensaciones que corresponden a distintos sentidos, sí. En los siguientes versos, prosas profanas de Rubén Darío indique en cuál de los versos se hace uso de dicho recurso. Era un aire suave, de pausados giros, el hada armónica rimaba sus velos. Aire tiene que ver con el tacto. Aire y suave tiene que ver con el tacto. A ver. Era un aire suave. Pero aire también tiene que ver con el olfato, ¿no? Aire con el olfato y suave con el tacto. Y ahí sería, ¿no? El aire con el olfato y lo suave con el tacto. Porque hada y armonía no, pausado con giro no, rimaba sus vuelos no. Aire y suave sería, aire suave, olfato y tacto. La sinestesia consiste en eso, en la oposición. El novio conversa con la madre. Es posible notar algunos rasgos típicos del género dramático. Indique cuáles son. Conversar. Las acotaciones. El novio dice entrando, la madre. ¿Qué? Me voy, ¿a dónde? A la viña, va a salir. La madre, hijo, el almuerzo. Las acotaciones para el lugar y las acciones. Puede ser la 1, puede ser. Vamos a ver si hay algo mejor. La descripción minuciosa de los personajes, no. El empleo del verso y del lenguaje poético, el uso del diálogo, sí. La 4 es sí o sí. Y la 2 no. Ya pues 1 y 4. La D. Las acotaciones de los lugares y el uso del diálogo. El empleo del verso y lenguaje poético no, porque eso se usa en el género lírico también. 1 y 4. 1 y 4. Después de discutir con su enamorada, José le envió un mensaje para disculparse donde insertó unos versos de una conocida canción. ¿Cuántas cosas se dirán? En la guerra del amor las palabras son cuchillas. Acá hay metáfora. Cuando las manejan orgullos y pasiones. En la palabra son cuchillas, hay metáfora. Bueno. Se ha recurrido al empleo de la metáfora. Obvio, hay metáfora. A son B. Las palabras son cuchillas, hay metáfora. Está literal eso. Aquí, ¿qué te piden? ¿Qué figura no aparece en los versos anteriores? Hermosa Filis, epíteto si tiene. Siempre yo te sé amargo al gusto más que la retama. Y de ti despojado yo me vea. Hay hipérbaton, hay desorden. Cual queda, hay símil. Pero acá no hay clave ya. No hay símil en las claves, digo. Cual queda el tronco de su verde rama, epíteto, hay epíteto. Sin más que yo el murciélago desea, hay hipérbato. La oscuridad ni luz, oscuridad y luz hay antítesis. Por ver ya el fin de un término, tamaño de este día para mí mayor que un año. Hermosa Fili, siempre yo te sé amargo al gusto más que la retama, y de ti despojado yo me vea, cual quede el tronco de su verde rama, sin más que yo el murciélago desea la oscuridad, ni más luz desama. Por ver ya el fin de un término tamaño de este día para mí mayor que un año. Por ver ya el fin de un término tamaño de este día para mí mayor que un año. Dice, ¿qué figura no hay? Epíteto y hipérbaton hay en abundancia. Hermosa Fili, siempre yo te sea. Hermosa Fili, siempre yo te sea amargo al gusto más que la retama, y de ti despojado yo me vea, ¿ya? Cual quede el tronco de su verde rama, sin más que yo el murciélago desea. La oscuridad, ni más luz, la oscuridad ni más luz desama. Por ver ya el fin de un término tamaño de este día para mí mayor que un año. Pero acá hay exageración, ¿no? Cuando dice de este día para mí es mayor que un año es exagerado. Un día es mayor que un año es exagerado. Antítesis sería. Antítesis.
antítesis. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Ya? ¿Qué te piden los versos anteriores? Predomina el empleo de... ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Anáfora. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. En el I. Anáfora, ¿no? Acá también hay I. Anáfora. ¿Qué más abunda? Anáfora. Aunque hay algo más, me parece a mí. ¿Qué es la vida? A es B, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Ya. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Ah, no, lo que más... Es decir, hay acá hay dos anáforas. Mira. ¿En qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es anáfora. Hay dos anáforas. Bueno, una anáfora, ¿no? Porque para que sea anáfora debe repetirse. En estas, aquí hay una anáfora. Pero aquí y aquí hay dos metáforas. Hay dos metáforas. ¿Qué es lo que más abunda? Dice. Aquí y aquí hay otra anáfora. O sea, tenemos dos anáforas. Pero acá, tercera metáfora, cuarta metáfora, quinta metáfora. ¿Qué más abunda? La metáfora. Hay dos anáforas y 5 metáforas. ¿Qué más abunda? La metáfora. A es B. ¿Te acuerdas que había una metáfora simple? A es B, A son B. ¿Se acuerdan que les puse la metáfora simple? Ah, ahí está. Es, son. Y arriba también. ¿Qué es también? Sí. Hay dos anáforas y 5 metáforas simples. El género lírico suele recurrir al empleo de diversos recursos retóricos. En los siguientes versos de Azul de Rubén Darío, ¿qué figuras se emplea? ¿Ya? Bueno, lo que hay anáfora. En las pálidas tardes hay hipérbato. Ya salió, pues, hipérbaton. ¿Por qué ese que, profesor? ¿Y por qué sabe que hay hipérbaton? Porque empieza con una preposición. Cuando tu verso empieza con una preposición, al ojo hay hipérbaton. En las pálidas tardes me cuenta una hada amiga las historias secretas llenas de poesía. Hipérbaton y anáfora. Cuando tu verso empiece con preposición, hay anáfora. Era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas y tú fuiste el milagro. En los versos anteriores de Pablo Neruda están presentes respectivamente, a ver. Era anáfora. Sed, hambre y fruta, antítesis. Ruinas, duelo, milagros, antítesis. Anáfora y antítesis. A ver, vamos a ver qué hay. Lo más evidente ahí es anáfora y antítesis. Y metáfora porque dice era también. Anáfora, antítesis y metáfora. ¿Por qué, profesor? Porque dice era. Anáfora, metáfora y antítesis. ¿Ves? Ah, quieren orden. Ya. Dice respectivamente ya. Era anáfora. Ya. Era la sed y el hambre. Era la sed y el hambre. Como dice, era la sed, sería metáfora. Y cuando lo comparo con fruta y milagro, sería antítesis. Anáfora, metáfora y antítesis. Está bien. Anáfora primero, metáfora y antítesis. Anáfora, metáfora y antítesis. Está bien. La poesía de José Santos Chocano recurre muchas veces al retoricismo. En los siguientes versos, ¿qué figura literaria no se emplea? ¿Ya? Tienes anáfora, síndeton, polisíndeton y metáfora. Al ojo anáfora sí, ¿no? Dice en. Ya, anáfora sí. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, hay metáfora. Por el era, acuérdate, por el era. A es B, A son B. Hay anáfora, hay metáfora. Está entre polisíndeto y asíndeto. A ver, los que hicieron, dice, los que hicieron la conquista de la selva y los Andes, va una. Los caballos andaluces cuyos nervios tienen chispas de la raza voladora
estamparon sus gloriosas cerraduras en los secos pedregales, en los húmedos pantanos, en los ríos resonantes, en las nieves, en las pampas, en las sierras, en los bosques y en los valles. Ah, ya, para no decir y en las pampas, y en las sierras, y en los bosques, y en los valles. Asíndeton sería. Es decir, que hay anáfora, hay asíndeton, hay metáfora, pero no hay polisíndeton. No hay abundancia de conjunciones. Lo que sí hay abundancia de comas. Abundancia de comas. Polisíndeton. Ya está. Muy bien, jóvenes. Ahí hemos resuelto las 12, bueno, más, las 14 preguntitas, ¿ya? Cuídense mucho, que tengan una bonita fiestas patrias y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Tienen bastante que estudiar, ¿eh?